No es secreto que me gusta mucho la Edad Media. Este vídeo se aleja ligeramente de lo que suelo hacer porque sin que sea yo gamer, he jugado un juego que me ha gustado lo suficiente como para hacer un vídeo ensayo. Me ha gustado lo suficiente, dice, me ha encantado. Y además esto me va a servir de excusa para hablar de lo que hablo siempre, de la relación entre la alta y baja cultura y cómo acabar con el esnovismo. El cottagecore pasó de moda hace tiempo y ahora, bueno, hay un remix de cosas. Pero a mí me ha salido bastante que llevan desde el 2020 diciéndole con los balcones que se viene un revival de cosas medievales. Y si bien esto no es algo nuevo, porque ya en el siglo XIX los prerrafaelitas echaban la vista atrás buscando inspiración en la Edad Media, y también hubo un revival en los años 60 del siglo XX, yo no puedo evitar preguntarme qué hay en la Edad Media para que volvamos a ella una y otra vez y que creamos que puede explicar nuestro presente. Breve disclaimer, estoy diciendo Edad Media cuando en realidad tanto Pentiment como El nombre de la rosa, que son las dos obras de las que voy a hablar, transcurren en el Renacimiento. Pero, bueno, ¿qué es la Edad Media? La Edad Media son unas vibes al final. Humberto Eco, en una entrevista posfacio de la edición del nombre de la rosa que me leí, dice: me puse a leer o a releer a los cronistas medievales para asimilar su ritmo, su candor. Hablarían por mí y yo quedaría libre de sospechas, pero no de los ecos de la intertextualidad. Así volví a descubrir lo que los escritores siempre han sabido y tantas veces nos han dicho. Los libros siempre hablan de otros libros y cada historia cuenta una historia que ya se ha contado. Así que... ¿quién lo ha hecho mejor? ¿Pentiment o El nombre de la rosa? En Pentiment nos ponemos en la piel de Andreas Mahler, un artista que se gana la vida realizando encargos en el pequeño monasterio de Tassing, un pequeño pueblo rural del Sacro Imperio Germano, mientras completa su obra personal para convertirse en maestro de la iluminación. Luego, El nombre de la rosa, valiéndose de características propias de la novela gótica, la crónica medieval, la novela policíaca, el relato ideológico en clave y la alegoría narrativa, narra las actividades detectivescas de Guillermo de Baskerville, en compañía de su ayudante Atzo de Melk, para esclarecer los crímenes cometidos en una abadía benedictina. He mencionado varias veces en distintos vídeos que, en mi opinión, la originalidad está sobrevalorada, porque, si bien estas dos obras se pueden resumir como Sherlock Holmes en el medievo, cada una es bien distinta, porque los distintos autores tienen su estilo propio, pero yo he visto bastantes cosas en común que contaré a continuación. Libros sobre libros. En Pentiment, la partida empieza con una hoja que borras. Usas un libro que ya tenía una historia para narrar una historia. Una cosa que me gustó muchísimo del videojuego de Pentiment es que hay un glosario que te da información sobre las distintas cosas del juego, como si fueran notas a pie de página. Y por otra parte, en mi opinión, el mayor fallo que le veo yo al nombre de la rosa es que el ritmo es muy raro, porque si bien te están contando que, yo qué sé, ha partido otro monje asesinado en sangre de cerdo, pues como que te hacen tremendo discurso sobre la política del siglo XIV. Y en este sentido, siento que Pentiment hace mejor la inversión, como que no te saca tanto de la historia tener que darte contexto histórico. Y precisamente Pentiment lo hacía todo a la palabra. Estoy hablando de videojuego, pero en realidad es más una novela visual, porque pocos minijuegos hay, o sea, es más bien leer. Es Disco Elysium medieval. Solo hay unos pocos minijuegos que se intercalan con la trama y tampoco son increíbles. O sea, yo creo que es de hacer galletas. La personalidad de los personajes se nos muestra a través de la caligrafía de los bocadillos. El juego no está doblado, no tiene actores de voz. Los campesinos tienen una caligrafía más tosca, mientras que los monjes usan una tipografía refinada y el impresor del pueblo usa la tipografía de imprenta en sus diálogos. Y el estado de ánimo de los personajes también se muestra a través de las erratas en los bocadillos que el juego corrige pasados unos segundos o tachones cuando el personaje está enfadado. Pero en El nombre de la rosa, ¿cómo escribes un libro sobre libros? Uno de los monjes tiene un lenguaje medio inventado en el que mezcla italiano con latín y es prácticamente incomprensible. Y es muy curioso porque en realidad en El nombre de la rosa te encuentras que es una falsa novela histórica al estilo de Walter Scott, en el que los capítulos son introducidos con capítulo en el que no sé qué, no sé cuántos. En El nombre de la rosa hay 3 niveles de narrador. Primero está el narrador de 1980,
que se encuentra un manuscrito que otro segundo narrador llamado Valet transcribió, y finalmente el narrador original, Atso de Melk, que es al que le pasaron las cosas. El manuscrito de Atso está dividido en 6 días, cada uno de estos en periodos correspondientes a las horas litúrgicas. Los subtítulos, en tercera persona, son probablemente añadidos de Valet. Sin embargo, como pueden servir para orientar al lector y como su uso era corriente en muchas obras de la época escritas en lengua vulgar, no me ha parecido conveniente eliminarlos. Las horas. Tanto Pentiment como El nombre de la rosa hacen una cosa muy bien, que es que al ser obras que hablan sobre el paso del tiempo como tema principal, tienes una división de tiempo interno de la historia en cuanto a cuándo se desarrollan los acontecimientos, bien marcado por la vida en el monasterio. De hecho, entre otras muchas cosas, el detalle que hace que en el último acto, en Pentiment, sepas que estás en la Edad Moderna y ya no en el Renacimiento, es que en Tassing, en el acto de Magdalene, el tiempo pasa a marcarse por el reloj del pueblo y no por las horas. Mientras tanto, en El nombre de la rosa, los distintos capítulos están marcados precisamente por las horas. Te ponen maitines, novenas, no sé qué. Vaya fantasía simbólica. Si bien cuando se habla de la Edad Media se tiende a pensar inmediatamente en obras tipo Juego de Tronos, que es fantasía, algo que me parece que tanto Pentiment como El nombre de la rosa hacen muy bien es que, si bien no son obras de fantasía, tratan muy bien el mundo onírico y de las visiones. De las visiones y místicas hablo también en mi vídeo de Sally Rooney. Es que es eso, me gustó mucho que en estas dos obras el género no es fantasía ni realismo mágico, sino que precisamente es la mentalidad de la gente de la época. La gente en la Edad Media no era estúpida. Parte importante del videojuego de Pentiment son Los sueños de Andreas, donde habla con personajes históricos importantes sobre sus conflictos internos, sobre todo sobre sus remordimientos y sus deseos de crecer como artista. En El nombre de la rosa, el joven Atso tiene visiones también, y además bastante largas. Y cuando acude a Guillermo de Baskerville, su maestro, a contarle esto, este no lo ridiculiza, sino que le dice: no, es que claro, a ver, es normal que entiendas el mundo así. Otros elementos simbólicos comunes a las dos obras son los laberintos y el fuego. El primero, en Pentiment, aparece asociado a la Virgen del Pueblo y la relación en la propia historia del pueblo. Y, spoiler, a los pasadizos subterráneos romanos que están debajo de todo Tassing. Y también son un símbolo del mundo interior de Andreas, que el pobre está bien confundido con la vida. Umberto Eco dice sobre El nombre de la rosa: otra historia curiosa fue la del laberinto. Todos los laberintos que conocía eran laberintos al aire libre. Los había bastante complicados y llenos de circunvalaciones. Pero yo necesitaba un laberinto cerrado. ¿Habéis visto alguna vez una biblioteca al aire libre? Y si el laberinto era demasiado complicado, con muchos pasillos y salas internas, la aireación sería insuficiente. Y para alimentar el incendio, eso sí que lo tenía claro, al final el edificio debía arder, pero también por razones cosmológico-históricas. En el medievo, las catedrales y los conventos ardían como cerillas. Imaginar una historia medieval sin incendio es como imaginar una película de guerra en el Pacífico sin un avión de caza que se precipita envuelto en llamas. Se necesitaba una buena aireación. Y es que en Tassing, el pueblo de Pentiment, un marcado hecho histórico es la quema del monasterio. En este caso no es causal, como en El nombre de la rosa, sino que es un incendio provocado, en medio de la revuelta. El fuego aparece aquí como un elemento purificador que da paso a una nueva era. El futuro desde el pasado y viceversa. En el posfacio de Umberto Eco, de la edición que yo tengo del nombre de la rosa, he encontrado una cita que me parece bien curiosa. Desgraciadamente, posmoderno es un término que sirve para cualquier cosa. Tengo la impresión de que hoy se aplica a todo lo que le gusta a quien lo utiliza. Por otra parte, parece que se está intentando desplazarlo hacia atrás. Al principio parecía aplicarse a ciertos escritores o artistas de los últimos 20 años, pero poco a poco ha llegado hasta comienzos de siglo y aún más allá, y como sigue utilizándose, la categoría de lo posmoderno no tardará en llegar hasta Homero. Y es verdad, posmoderno es un término que se usa con mucha ligereza. ¡No ha caído! ¡Inconcebible! Siempre usas esa palabra, y no creo que signifique lo que tú crees. Pero en estas dos obras, que son fantasías posmodernas, la elección de este estilo tiene un motivo. No es solo cosa del divertimento del autor. Tanto en el caso de Pentiment como en El nombre de la rosa, yo siento que el tema es que hay que disfrutar del presente, porque no somos más que un minúsculo grano de arena que se perderá en las arenas del tiempo. A no ser que el nombre de tus abuelos salga en azul en Wikipedia, ni siquiera sabrás cuál es el nombre de tus bisabuelos. Bastan pocas generaciones para ser olvidado. Nos ha llegado a la actualidad la idea de que la Edad Media
era un periodo oscuro, cuando hay constancia de que solamente para la ropa se conocían muchos tintes, así que no entiendo por qué Christopher Nolan se empeña en que en su versión de la Odisea todos vayan de negro, y que en los monasterios se mantuvo el conocimiento de los antiguos griegos, pero también de autores árabes. Ahora mismo es muy fácil pensar que el conocimiento es de fácil acceso, relativamente, pero siento que cada vez más vivimos en una edad media en Internet. Primero porque los archivos de Internet no están pensados para ser preservados. Y la verdad es que a veces me pongo triste porque entro en un blog, ojo, y las fotos no están disponibles porque, claro, hace tanto tiempo que no lo actualizan. O yo qué sé, ahora con todo esto de las IAs, es que quieres buscar en Google y el motor de búsqueda es que ha quedado totalmente inutilizado. O sea, una cosa que antes era la mayor maravilla de la humanidad ha quedado hecha de perder. El mensaje de estas 2 obras y el motivo por el que yo creo que se vuelve a la idea del medievo una y otra vez es que, a pesar de que podemos pensar que es una época oscura por invasiones constantes, enfermedades y en general una calidad de vida pues bastante elegimos ver esta época con esperanza. Por lo que nos quedamos es con los vivos colores de los libros y con los marginalia divertidos que no dejan de ser nuestros memes. El gran acierto de Pentiment es que está muy bien escrito y con gran empatía. Transcurre en 3 momentos históricos separados por actos y la historia está tan bien escrita que cuando llegas al segundo acto te alegras de que pues tal y tal personaje se hayan casado, a este ha prosperado, le ha pasado no sé qué. Lo que nos une es el cotilleo, las historias, decía Umberto Eco. En el fondo, la pregunta fundamental de la filosofía, igual que la del psicoanálisis, coincide con la de la novela policíaca. ¿Quién es el culpable? Para saberlo, para creer que se sabe, hay que conjeturar que todos los hechos tienen una lógica, la lógica que les ha impuesto el culpable. Toda historia de investigación y conjetura nos cuenta algo con lo que convivimos desde siempre. Y otra cosa que me parece importante en estas 2 obras es el mensaje de que igual eres el último mono, pero formas parte de un movimiento que perdurará en el tiempo. En El nombre de la rosa y en Pentiment es importantísima la conservación del arte y de la literatura. Tu trabajo individual influye en la historia colectiva de aquí a 900 años. Y, sobre todo, la forma de perdurar es preocuparse y ser amable con la gente. Si bien el marketing de ambas obras es novela policíaca, al final el tema es otra cosa. Moraleja, hay ideas obsesivas, pero nunca son personales. Los libros se hablan entre sí. Y una verdadera pesquisa policíaca debe probar que los culpables somos nosotros. Y hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, te puedes dar a like, lo puedes compartir, te puedes suscribir. Y en la descripción tengo mis redes sociales y otras cosas que hago.